¿Alguna vez te has preguntado qué tan importante es la escritura para los seres humanos? ¿Qué tanto nos ha permitido crecer y desarrollarnos? La escritura ha llegado a ser algo tan elemental en nuestra vida y la usamos tan en automático, sin valorar realmente su trascendencia, que pasamos de ella o sobre ella sin más, cuando podríamos utilizarla en nuestro favor y en favor del resto de las personas del mundo. Por eso hoy quiero reflexionar sobre la escritura y señalar qué la hace tan importante, mucho más importante de lo que normalmente pensamos. Antes que nada me presento en breve, yo soy Israel Pintor, escritor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa de Sevilla. Soy mexicano, nacido en Ciudad de México, pero vivo en España desde hace más de 9 años. Soy licenciado en comunicación social, especializado en periodismo cultural y creación literaria por la UAM Xochimilco de México y máster en escritura creativa por la Universidad de Sevilla. Aquí en España he sido becario de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores y en México del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Uno de los reconocimientos más bonitos que he obtenido en mi carrera en el ámbito literario fue el Premio Andalucía Joven de Narrativa en 2015 con la publicación de mi más reciente novela, Curso de Belleza, Amor y Sexo. Arranco presentándome, aunque muchos de los tallerícolas que me ven ya me conocen, porque este vídeo me sirve también como carta de presentación para los lectores del diario regional El Correo de Andalucía, a través del que a partir de hoy se empezarán a difundir los contenidos de mi humilde canal, con el objetivo de incentivar en Andalucía la escritura creativa y la formación de escritores profesionales, aunque mis vídeos lleguen a todo el mundo a través de YouTube. El Correo de Andalucía, que ha empezado a renovarse en el ámbito digital, me ha invitado a colaborar semanalmente difundiendo uno de mis vídeos del taller de escritura creativa y quincenalmente con un artículo de opinión o reseña de carácter literario dentro de una sección homónima en el periódico. Así que a partir de ahora, además de encontrarme aquí en YouTube y en mi página web israelpintor.com, podrás encontrarme en el periódico todos los viernes del año, lo que me hace inmensamente feliz. Una vez hecha la presentación, voy al lío. Aunque aviso, este no es un videíto de esos breves que se digieren tan rápido como se parpadea. Ni este, ni prácticamente ninguno de mis vídeos, por supuesto. Porque aquí venimos a pensar y a meternos bien en el ajo de la lectura y la escritura creativa. Y para que nuestra mente se meta de lleno en el tema de hoy, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste queriendo realmente decir algo importante? ¿Cuándo te has propuesto escribir un texto, de la naturaleza que sea, pensando que ese texto iba a ayudarte a conseguir algo de verdadera relevancia para ti o para otras personas? Mientras que hoy en día aprendemos a leer y escribir en torno a los 5 o 6 años en el colegio, la humanidad tardó miles de años en desarrollar un sistema sofisticado a partir del cual consiguió un desarrollo exponencial, un sistema que hoy estropeamos con facilidad cuando enviamos mensajes por WhatsApp porque no le damos demasiada importancia al lenguaje. No le damos la importancia que tiene y que ha tenido desde su invención. Libros, cartas, anuncios, carteles, medios de comunicación, reportes para el colegio, recetas de cocina, prescripciones médicas, estudios científicos, dispositivos de comunicación móvil, tú nómbralo, muchos. Si no todos los ámbitos de nuestra vida contemporánea en pleno siglo XXI tienen sentido y son posibles gracias a la escritura. Los gobiernos de las sociedades democráticas están obligados a extender la alfabetización. Gracias a esto en el mundo hay cada vez menos personas analfabetas. Hoy la educación básica de la lectoescritura es obligatoria en prácticamente todas partes, pero no ha sido siempre así. Hubo un tiempo en el que el aprendizaje de esto estaba limitado. El dominio del lenguaje escrito estaba reservado para las personas poderosas. Les otorgaba prestigio social y era una forma de preservar su poder. La escritura apareció hace más de 5000 años en la Mesopotamia asiática, específicamente en la región de Sumer, hoy Irak, que estaba rodeada por dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, donde se asentaban los sumerios. En esta región se comenzaron a escribir pictogramas sobre tablillas de arcilla. Al estar rodeada de ríos gozaba la región de una fertilidad especial, se comerciaba en gran cantidad con gente procedente de otras regiones. Los comerciantes tuvieron entonces la necesidad de llevar un registro de las ventas y las compras. Asimismo, los sacerdotes de los templos donde se almacenaba la cosecha necesitaban llevar
llevar un registro de las porciones entregadas y de las personas a las que se entregaba el grano. Gracias a esta necesidad surgió por primera vez en la historia el oficio del escriba. Los escribas se encargaban de conocer el significado único de los pictogramas, así como la técnica requerida para escribirlos. Para que este sistema fuera funcional, consideraron necesario que pocas personas lo dominaran. Se temía que pudieran crearse variaciones de los pictogramas y con ellas se alterara su sentido. O sea, que inmediatamente se dieron cuenta del poder que podía ejercerse a través de la construcción de sentido usando la escritura. Y por supuesto, tal y como se descubre a la gallinita de los huevos de oro, se quiso mantener bajo control a la escritura para así perpetuar el poder. Con el tiempo fueron surgiendo inevitablemente pictogramas diversos para representar de todo: miel, pescado, ganado, y después se incorporaron números y nombres. Y no hubo quien pudiera poner freno, claro está. El sistema de los pictogramas llegó a componerse por más de 2000 signos, hasta que estos signos elementales dejaron de cubrir necesidades más abstractas y fue necesario ampliarlos, creando nuevos signos a partir de los cuales comenzó a utilizarse el sistema de los ideogramas, o la suma de varios pictogramas para construir ideas más complejas. Pero esto tampoco fue suficiente, porque nunca nada es suficiente. Los seres humanos siempre necesitamos más. De los ideogramas dimos el salto a la representación fonética de los signos. Cuando un escriba necesitaba registrar una palabra que no tenía un ideograma, recurría al signo que representaba otra palabra, pero que sonaba parecido. Así, los signos que antes tenían un significado específico comenzaron a tener múltiples significados, ampliando exponencialmente la utilización de los signos según el significado de las ideas que se querían representar. Este sistema de escritura obviamente creció y se extendió por muchas otras regiones, llegando hasta Egipto. Allí surgieron nuevos ideogramas que únicamente tenían un significado fonético, es decir, su representación gráfica solo debía interpretarse como un sonido al pronunciar, y dicho sonido significaba algo. Gracias a estos sistemas de escritura se crearon los primeros registros de la historia con mayúscula, porque antes de la escritura la historia se transmitía y deslavaba a través de la oralidad, tergiversándose y mutando con facilidad, porque no había un registro material de ella. Gracias a la escritura comenzaron a capturarse y conservarse las hazañas de los héroes o guerreros, o sea, gracias a la escritura pudimos acceder a nuestro pasado y crear una memoria y un conocimiento colectivo. Se escribían hazañas, leyes, alabanzas a los dioses y, claro, canciones o poemas, lo que da origen a la literatura. A medida que evolucionaba la escritura sirvió para reforzar el poder real. Muchos de los textos tempranos, incluidos los monumentales sobre piedra, algunos de los cuales hoy pueden ser vistos en el British Museum de Londres, glorifican a los reyes y atribuyen sus proezas o las proezas de sus éxitos a la aprobación divina. Esos textos contribuyeron a crear para sí un pasado grandioso a la medida de sus expectativas, porque bastó al hombre comprender el poder de la escritura para ponerlo inmediatamente a su servicio. Volviendo un poco a los sumerios y a los orígenes del oficio de los escribas, ¿se imaginan lo difícil que debió ser memorizar más de 2000 signos diferentes para poder escribir? Y tuvo que ser el doble de difícil cuando entraron en juego los ideogramas. Los palacios y templos fueron el principal núcleo de trabajo de los escribas, siempre minorías privilegiadas y ricas, poderosas. Calculaban el monto de los impuestos, registraban su pago, registraban censos de personas, recuentos de animales, vigilaban aduanas y supervisaban la construcción de obras públicas o monumentos. O sea, controlaban el cotarro en muchos de los aspectos públicos esenciales para la sociedad. En América, los orígenes de la escritura en la época precolombina se deben a los mayas, los zapotecas y los olmecas, que desarrollaron sistemas pictográficos no demasiado diferentes al de los sumerios, aunque sí más antiguos en el caso de la civilización olmeca. Estas civilizaciones crecieron y desarrollaron sus sistemas de escritura en diversas zonas de México, pero la conquista española dejó apenas vestigio de lo que estos sistemas pudieron ser. Los primeros sistemas alfabéticos, que solo utilizaban consonantes, aparecieron por primera vez en la zona del Levante mediterráneo en el año 1150 a.C. Uno de estos sistemas
el fenicio, pasó a los griegos, quienes añadieron las vocales a través de la actividad comercial. Los romanos adaptaron eventualmente el griego a la escritura latina y el Imperio Romano lo difundió por toda Europa. Este nuevo sistema de escritura dio lugar con posteridad y, entre otros, al alfabeto hebreo y al árabe. En Medio Oriente, el alfabeto árabe se implantó a partir de la escritura del Corán, libro sagrado del Islam. Su uso se propagó gracias a la fe islámica, convirtiéndose en una de las escrituras más difundidas del mundo. El dominio de la escritura nos ha permitido desarrollar y transmitir ideas, desarrollar cálculos complicados abriendo el camino a las matemáticas y las ciencias. La escritura hizo posible a las ciudades-estado, cuyas leyes, reglamentos y convenciones han permitido su crecimiento. En aquellos tiempos del origen de la escritura, escribir era considerado un rito misterioso del que se obtenía una habilidad extraordinaria a través de una instrucción rigurosa y prolongada que solo podían adquirir los poderosos y adinerados, los privilegiados de la sociedad. En la Edad Media, los libros eran posibles gracias a los monjes copistas, que reproducían las obras de ejemplar en ejemplar, manualmente. Así el conocimiento se mantuvo restringido al ámbito religioso durante muchísimo tiempo. Más de la cuenta, diría yo. Pero afortunadamente, en 1450, Gutenberg inventó un método de impresión que facilitó la producción masiva de libros, convirtiendo así esta tecnología, el libro, en la unidad o soporte de conocimiento más importante para los seres humanos hasta antes de la llegada de Internet y durante buena parte del desarrollo intelectual y sociocultural de la humanidad, que abarca hasta finales del siglo XX y lo que corre del siglo XXI. Durante el siglo XIX en Estados Unidos surgieron algunas de las herramientas técnicas más importantes para la escritura de nuestros tiempos. En 1840 nace la primera pluma estilográfica de tinta, que sustituye inmediatamente a la pluma de ave. En 1843 se patenta el bolígrafo. Entre 1867 y el 68 se construye la primera máquina de escribir y ya en el siglo XX, con el surgimiento de los ordenadores, se envía por primera vez un mensaje electrónico de un ordenador a otro. Internet supone una revolución para la escritura y la difusión de la información. Es un parteaguas y una catapulta en el camino del crecimiento intelectual y sociocultural de la humanidad. Lo que Gutenberg en su época, y aún estamos descubriendo hacia dónde nos llevará este invento mágico y glorioso durante el resto del joven siglo XXI. Hoy, aunque todos o casi todos sabemos leer y escribir, por desgracia muchas personas son solo analfabetas funcionales. Personas que aún sabiéndolo no utilizan este superpoder de la condición humana para construir y transmitir ideas que sigan transformando el mundo para bien, que nos hagan evolucionar y renovar paradigmas. Vuelvo a la pregunta con la que empecé esta exposición. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste queriendo realmente decir algo importante? ¿Cuándo te has propuesto escribir un texto de la naturaleza que sea pensando que ese texto iba a ayudarte a conseguir algo de verdadera importancia para ti o para otras personas? Ahora que te he recordado cuál es la verdadera importancia de la escritura, ¿te vas a quedar allí de brazos cruzados, esperando a que alguien más siga ejerciendo su poder sobre ti a través de la escritura? ¿Dejarás que esta cualidad de tu naturaleza humana pase por tu vida sin producir un verdadero sentido para ti o para otras personas? ¿Te ha venido ahora a la cabeza eso que tanto tiempo llevas queriendo escribir, queriendo decir? Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Yo no me voy sin antes preguntarte lo siguiente. A nivel personal, ¿qué importancia tiene para ti la escritura? ¿Cómo afecta a tu vida? ¿Qué te ha permitido conseguir o por qué es importante para ti? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me gustará conocer tu perspectiva. Y si te apetece saber más sobre la historia de la escritura, te invito a profundizar en este libro de Jesús Mosterín llamado Teoría de la Escritura, editado por Icaria. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Hasta luego!